Ok, perfecto. Saludos a todos. Vamos a esperar unos segundos que todo el mundo pueda ingresar a la plataforma. Ok, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Pues ya, podemos empezar. Algunas palabras de bienvenida. Soy Tomás Pizón, el director de la Cámara de Comercio Francesa. Un placer que ustedes nos puedan ayudar a animar ese webinar y también un placer para los participantes que son socios de la Cámara de Comercio y también seguidores de nuestro club de negocio. ¿Por qué un webinar sobre el fondo de pensión? Es para acompañar las empresas locales en la formalización de sus empleados y de cómo ellos tienen que realizar la declaración de sus empleados en fondo de pensiones y los beneficios que aportan a sus empleados. Y luego también un poco de último, para un público extranjero, el saber cómo ellos pueden, si han cotizado en el país durante varios años, cómo pueden ellos recuperar o beneficiarse de esos fondos de pensiones. Pues muchas gracias. Los dejo. Cualquier pregunta acerca de la Cámara de Comercio o luego del webinar pueden hacer su pregunta en el chat sobre la Cámara de Comercio. Los que quieren hacerse socio, conocer un poquito más, que nos pueden enviar un correo electrónico. El equipo o yo estaremos respondiendo a sus solicitudes. Y nada, les dejo en las manos de Jean-Marie Hollandais, que es nuestra responsable de evento y de comunicación, nuestra responsable de animación de la Cámara de Comercio, que va a acompañar ahí, que va a presentar nuestro panelista. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, pues tenemos como moderadora a la vicepresidenta del Comité Legal, que es la señora Carmen Lisa Martínez, que tiene varios años de experiencia en Derecho, que es coordinadora en la Pucamaima. Y tenemos como panelista al señor José Pérez, que es de la CIPEN, director de estudios, y se unirá a nosotros en breve, que ha tenido problemas con la conexión, Adela Báez Bessi, gerente de negocios de la FP Popular. Entonces, para la organización del evento tenemos bajo el formato para hacerlo más animado. Primero, Carmen Luisa va a estar haciendo las preguntas y después abriremos las preguntas para el público en general. Así que nada, Carmen Luisa, empieza. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Tomás y Jean, por la presentación. Gracias a todos los que lo tenemos aquí en sintonía en este Zoom, que espero que sea de su agrado. Como bien les indicaba Jean, hemos organizado este webinario que es sobre los fondos de pensiones, y para hacerlo un poco más interesante para los socios de la Cámara y los seguidores que tiene la misma, lo hemos hecho en formato tipo pregunta. Como me imagino que es el conocimiento de la mayoría de ustedes, o en caso de que no, pues lo ponemos un poco en contexto. El sistema de pensiones que actualmente maneja la República Dominicana fue instaurado por la Ley 87-01. Y básicamente, como veremos en lo adelante, que Juan lo va a aclarar justo en breves momentos, ha creado todo lo que es un sistema de pensiones. Entonces, esa sería como la primera pregunta a hacer. ¿Qué es un sistema de pensiones y para qué está hecho? ¿Cuál es el objetivo principal por el cual se crea? Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes y buen provecho a todos los que nos acompañan. Para nosotros primero es un grato placer y un honor que la Cámara de Comercio Franco-Dominicana nos haya invitado, ¿no?, a compartir estas importantes informaciones con todos sus asociados y los interesados que están aquí conectados. Creo que esa pregunta que has hecho, Carmen, es la más esencial. ¿Qué es un sistema de pensiones o qué es una pensión y cuál es su objetivo? Esto porque nos ayuda a enmarcar o a separar lo que realmente persiguen los sistemas de pensiones de otras cosas que se parecen pero no son.
En principio, un sistema de pensiones procura, independientemente de cuál país, bajo cuál régimen de financiamiento funcione, y eso lo veremos más adelante, lo que persigue un sistema de pensiones es proteger a sus ciudadanos, a sus afiliados, de los riesgos, de unos riesgos que en nuestro caso, en nuestra legislación son vejez, una discapacidad, es decir, una condición de salud o una enfermedad que te discapacite de continuar laborando. Y obviamente el fallecimiento, que viene a ser la sobrevivencia. En este caso, no sería yo como trabajador que estaría protegido ante mi fallecimiento, sino los beneficiarios que la ley contempla. Esto es para asegurar que tu capacidad de consumo, es decir, los ingresos que tú percibes por tu actividad laboral, no se vean disminuidos drásticamente por la ocurrencia de estos riesgos, que son cosas que nosotros como seres humanos en algún momento nos va a tocar. Nos va a tocar en algún momento enfermarnos, vamos a envejecer y finalmente todos tendremos ¿verdad? El desenlace de pasar a la otra vida. Solo que para eso las sociedades, los gobiernos han procurado que sus ciudadanos estén protegidos adecuadamente frente a estos riesgos y que esto no significa la catástrofe para una familia en materia de su subsistencia. Entonces los sistemas se han diseñado para eso, por ende las pensiones son exclusivamente para proteger a la sociedad o a los individuos sobre estos riesgos. Ya si es una ayuda social para salir de la pobreza, ya eso puede estar dentro de otra política o programa público de auxilio a la pobreza, el desempleo, son parte de lo que son las políticas sociales, pero una pensión es básicamente para estos tres objetivos. Gracias, Juan. O sea que en realidad el sistema de pensión está previsto de asistir al pensionado en los momentos que su capacidad productiva disminuya, ya sea por enfermedad, vejez o en el caso de la pensión por supervivencia, de que el fallecimiento de la persona de la cual se depende. Pero entonces ahí eso nos lleva a una pregunta adicional. Eso automáticamente implica, sobre todo para el caso de discapacidad y el caso de supervivencia y también de vejez. Eso implica que la persona no puede estar en una producción, no puede seguir cotizando al sistema para beneficiarse de esa pensión que está en el sistema de pensión establecida para la cual ha ido cotizando. Necesariamente para tener ese beneficio tiene que hacer eso, o es posible que si esa persona se siente activa, no obstante haber llegado a la edad de retiro, comience a disfrutar de la pensión y siga haciendo cualquier otro tipo de actividad económica que le permita ese rejuego. ¿Eso es posible o nuestro sistema no lo permite? A nosotros los economistas nos encanta ante este tipo de preguntas sacar la vieja confiable. Depende. Depende de, y ahí va a complementar un poco lo que decía en la primera pregunta. Nuestra pensión o al beneficio al que yo puedo acceder va a depender básicamente del marco legal, mi historia laboral y también lo que son mis condiciones al momento de yo solicitar una pensión. Vamos parte por parte. ¿Qué es el marco legal? ¿Bajo qué ley yo estoy? Yo estoy cotizando al sistema de capitalización individual de las AFP creado por la ley 8701, o en cambio estoy en un plan especial de reparto que existen. De hecho, antes de nuestra ley teníamos dos regímenes de reparto, los cuales están en ese proceso de clausura, porque son con los trabajadores que estaban cotizando desde antes de entrar en vigencia de la ley 8701. Hay que ver si yo estoy amparado bajo esa ley o bajo ese sistema especial, como está el caso de los maestros, está el caso de los policías, los miembros de la Fuerza Armada, entre otras instituciones públicas y privadas. Y tenemos entonces el caso de mi historia laboral. Y ahí lo uno con lo que me acabas de preguntar. Mi pensión o a la pensión a la que yo pueda acceder va a depender de los años que yo haya trabajado, los años que yo haya aportado y el fondo que haya acumulado.
Entonces, para acceder a una pensión de vejez existen una serie de requisitos, los cuales no, por lo menos para los afiliados en el sistema de capitalización individual, o sea, las AFP, que somos más del 96% de la población afiliada, no tengo que estar necesariamente cesante de un trabajo para acceder a algunas pensiones o modalidades de pensiones de vejez. Y también, pero por el otro lado, tenemos discapacidad y sobrevivencia, que ahí sí, porque cuando yo voy a solicitar una pensión por discapacidad es porque se supone que yo no puedo en ese momento seguir desempeñando mi labor como trabajador. En ese caso, Bueno, escúchame que te sí, interrumpa, sí, pero para conectarlo con esa misma idea sí, y que quizá tú contestes. Bueno, yo sí, puedo no dedicarme a lo mismo que me dedicaba antes, pero dedicarme a otra cosa, que tenga un ingreso menor. Y entonces decir, correcto, bueno, como yo voy a tener un ingreso menor, yo quiero tener ese disfrute de esa pensión sí, claro, por discapacidad parcial en este caso, ¿verdad? Porque entiendo claro, que no va a ser total, porque yo a lo que me dedicaba ya no me puedo dedicar y a lo que me puedo dedicar es un ingreso muchísimo menor y necesito o quisiera tener mi mismo nivel de vida. Entonces, eso no es correcto. posible. Es posible en el caso de discapacidad, claro está. Es posible porque esa era la labor a la cual, por la cual tú te desempeñabas mientras cotizabas para ese seguro en el momento de la ocurrencia del siniestro, como le llaman, que es, en este caso, el siniestro es una discapacidad. Si tu labor adicional, como tú mencionas, no se ve imposibilitada por esa condición, tú la puedes desarrollar y eso no hay ningún problema. Pero aquí vamos de entrada a decirle a todos los amables participantes que vamos a decir, las posibilidades que yo tengo, como Juan Manuel Pérez, trabajador público de 35 años de edad en ese momento, de cara a mi pensión a partir de los 60 años, que es la edad mínima de retiro, o por lo menos la más importante, no son las mismas que a lo mejor las tuyas, Carmen Luisa, o de cualquiera de nosotros, porque todo va a depender de ese histórico laboral, de la ley o a las leyes o las cuales yo haya aportado, a los sistemas donde yo me haya movido. Y, señores, también partamos de una realidad. Bajo las fórmulas que se calculan las pensiones, ya sea sobre todo en el tema de vejez, en lo que es modalidades, cualquiera de las dos modalidades, que es retiro programado o rentas vitalicias, va a depender expectativa de vida y va a depender hasta el sexo del afiliado. ¿Por qué? Porque bien conocemos que la esperanza de vida al nacer o la expectativa de vida, la edad de pensión de una mujer y de un hombre es diferente. Entonces, se dan esos detallitos, por lo cual yo no puedo decir que si yo me voy o yo conozco que a Carmen Luisa le dijeron que se va a pensionar con 60,000 pesos, esa es la misma pensión que a mí me va a tocar, porque también va a depender del salario que ella devengó durante su vida laboral activa, va a depender también de la edad a la que ella decida retirarse, porque no es obligatorio usted. Llegué a los 60 años, obligado tengo que pensionarme, ¿no? Si usted se siente en salud, si se siente con las ganas de seguir produciendo, es más, yo le puedo indicar a ustedes ejemplos de personas que, como el caso de mi papá ustedes lo ven, un hombre de 65 años y yo me veo más viejo y acabado que él. Y ese señor, después que le entró en la edad de retiro, dijeron, no, pero ahora que yo estoy duro, ahora que yo tengo experiencia, ahora que yo puedo seguir aportando, o sea que luego sí, le salió su pensión porque él es un empleado público, tenía derechos adquiridos en un plan especial, pero él ha continuado trabajando. Él ha continuado haciendo sus labores de manera particular. O sea que la decisión de pensionarse es individual, lo mismo que las condiciones, es decir, la pensión que voy a recibir. No todos vamos a recibir lo mismo, porque va a depender de eso, insisto. ¿En qué sistema yo aporté? ¿Bajo qué marco legal? Mi histórico laboral, que eso tiene que ver con la cantidad de cotizaciones y los salarios por lo que yo coticé. Por eso es importante siempre nosotros como empleados o también como empleadores hacer los aportes a la seguridad social, porque mientras más
yo acumulo, sobre todo en el sistema de capitalización individual mayor, será mi pensión. Y todos esos son factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, espero haber podido contestar esa duda. Entiendo que sí. Voy a volver más adelante sobre ti, contigo, porque has hablado de varios sistemas, has mencionado el sistema de reparto, de capitalización individual, pero quiero darle la palabra a Adela Báez, que nos acompaña, quien aprovecho para darle la cordial bienvenida, que se integró un poco más tarde de haber comenzado por problemas técnicos, como nos dijo Jan. Y es para que nos explique un poco eso mismo, porque tú conversabas y hablabas de que, bueno, el acceso a la pensión, que bueno, el objetivo, desde el inicio decimos, el objetivo es tener una pensión o asegurar una pensión futura en casos de baja de esa productividad, ya sea por enfermedad o por vejez, que nos permita mantener un ritmo de vida. Pero desde que entró en vigencia tanto esta ley como el sistema anterior que teníamos de reparto, ha tenido varios escollos y la principal queja que ha tenido es que se dice que no se ha alcanzado la meta trazada ni en cuanto a cobertura ni en cuanto a las expectativas de que la persona pueda acceder en un futuro a una pensión que se entienda como digna. Entonces, eso depende de muchos factores, algunos inclusive que tienen que ver con políticas públicas, o sea, no nos vamos a meter en política en este caso, pero le vamos a dar la palabra a Adela porque parte de las dentro de este sistema, los que reciben la mayor parte de las críticas, lamentando el caso, son las AFP, con respecto a las inversiones que hacen y todo lo demás. Entonces, para que ella más o menos nos explique cómo funciona eso, cuáles son los requisitos para acceder a ese tipo de sistema y esas decisiones en cuanto a inversión que toma la AFP, que a veces los usuarios no están tan contentos. Gracias, Adela. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias, señor Juan Manuel Pérez. Bueno, por este medio lo conozco, ¿verdad? A pesar de que estamos en el mismo sector previsional. A todos ustedes, pues una muy cordial bienvenida y agradeciendo la invitación que nos hicieran para poder despejar las dudas que pudieran tener respecto al sistema previsional dominicano. Como muy bien explicaba el señor Juan Manuel Pérez, y en eso quiero ser lo bastante como enfática. Muchas veces para poder tener acceso, hablamos de que el sistema tiene detractores y un montón de cualidades no buenas que nos atribuyen, pero yo creo que falta un poquito de entendimiento, porque en todos los países del mundo, reparto o capitalización individual, hay que tener un mínimo de aportes en años, en tiempo, pero también en el fondo, en el aporte que yo hago mensualmente. Y este sistema no está maduro, es un sistema que nosotros decimos era para ayer, porque cuando la ciudadanía, cuando se instaló el sistema de capitalización individual que permite la acumulación de fondos en base a la aplicación de interés compuesto del rendimiento sobre los aportes que hacemos, tanto empleados como patronos, pues la edad media de la población apenas era de unos 30 o 35 años. Ya estamos viendo que tenemos una cantidad de personas con 60, pero también estamos viendo que vivimos más. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el fondo tiene que ser mayor. Cuando la ley se aprobó, comenzamos con un aporte de un 5% apenas, y ese debía ser elevado gradualmente. En todos los países, el aporte mínimo a la cuenta de capitalización individual para tener una pensión digna, equivalente a un 60 o un 70% del promedio de los últimos 3 años de salario, se debe de aportar entre un 11 y un 15%. Nosotros a nuestra cuenta de capitalización individual para ahorro apenas va a un 8.40% de nuestro salario. Entonces, ¿qué es lo que la ley establece? La ley establece, yo creo que ahí hay un poquito de dificultad en el entendimiento. Es un mínimo desde dónde partir, pero no significa que eso nos va a asegurar una mejor pensión.
Si nos remontamos a la época del Seguro Social, del IDSS, la gente se iba, bueno, recuerdo que cuando más 4,000 pesos. Ahora no, pero ahora hay algo mucho mejor todavía, que lo que el patrono aporta por mí y lo que yo aporto es mío. Y a donde quiera que yo me mueva, esa cuenta me acompaña. Yo trabajé un tiempo en Banco Central, trabajé un tiempo en otro sitio y cuando yo me fui, me devolvieron lo que yo había aportado, pero lo que la empresa aportaba por mí se quedaba para otro. Entonces, yo creo que son factores que debemos tener en cuenta. Y claro, necesitamos mejorar quizás el Carmen Luisa y toda la audiencia, el sistema, pero se quedó en que se iban a hacer evaluaciones a medida que el tiempo transcurriera, el sistema fuera madurando y se iban a realizar las adecuaciones del lugar y hemos estado en eso. Una de esas adecuaciones ha sido cómo accedo a los beneficios. Entonces, ahí tenemos que aquellos se presentó enfermedad terminal, aquellos que quizás con 45 años de edad lamentablemente se ven afectados de una enfermedad que no tiene reversión. Ya se puede, ya se reguló, se normó los pasos que hay que dar para devolverle a ese afiliado ese fondo acumulado y que él pueda acceder o a tratar, a tener una mejor calidad de vida, vamos a decir. Pero también todos aquellos afiliados que al llegar a la edad de 60 años hayan acumulado un fondo que le permita disfrutar de una pensión superior en un 50% a la pensión mínima, pueden optar por esa pensión de vejez anticipada desde los 55 años, perdón, y no tienen que dejar de trabajar. Eso significa un aumento de sueldo. Es algo que particularmente yo, que pudiera tener acceso ya a eso, porque hay que tener cierta cantidad de dinero acumulado, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el día que la persona, entonces sí, si se jubila a los 65, pues no va a tener un monto bueno. Entonces, a menos que sea para invertirlo. Yo tengo clientes, y ahí voy a hablar desde el punto de vista comercial y práctico, que lo que han hecho es que siguen trabajando, acceden a ese fondo en base a pensión, ¿y qué hacen? Compran un bien, un solar, un apartamento, y pagan la mensualidad del préstamo con eso. Y eso le va a servir para completar. No es lo ideal, pero es una de las formas de poder acceder al beneficio. Ahora, si yo llegué a los 60 años, dejé de trabajar y entré a cotizar por primera vez al sistema con más de 44 años de edad, que fue una de las modificaciones que tiene en la ley, entonces sí yo puedo retirar mi monto total acumulado. Pero también que hay que destacar, que me gustaría esa oportunidad. Señores, la ley 8701 de Seguridad Social, ¿qué estipula? Estipula que yo puedo hacer los aportes que la ley manda como obligatorio, que son los mínimos, que no es lo ideal, está exento de pago de impuestos sobre la renta y eso nadie lo dice. Pero todo aquel que comenzó a cotizar con más de 45 años de edad puede aportar hasta 3 veces ese mínimo que la ley estipula, libre de pago de impuestos sobre la renta. También tenemos que ya se pueden hacer aportes voluntarios sin tener que pasar por recursos humanos. Yo entro a la tesorería de la Seguridad Social y hago así y digo, este mes yo quiero ahorrar para mi vejez 5,000 pesos. Pues lo puedo hacer sin necesidad de pasar por recursos humanos. Entonces son beneficios que la ley ha estipulado. Ya el señor Juan Manuel habló de discapacidad, hablamos de devolución de ingreso tardío y ahora hablamos de la pensión por vejez. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, que veo que en Cuya hay ya varios escritos, pues podemos responder. O no sé si quieren que abunde un poquito más sobre eso.
No se preocupe, Adela. Al final de las intervenciones vamos a elegir una de las cuantas preguntas que está ahí. Creo que Tomás nos va a asistir con esa parte para el público, pero creo que está bastante claro. O sea, es un mínimo, evidentemente, es un sistema, vamos a decir, mixto, porque hay personas que están bajo un régimen y otras que están bajo otro. Hay personas que entraron de manera tardía, como usted mencionó, que son los que tenían... que no le va a dar el número de cotizaciones por el mismo tema de que cuando entró en vigencia la ley ya tenían una determinada edad, 45 años, y entonces evidentemente cuando lleguen a la edad de retiro no van a tener la cantidad de cotizaciones que se espera que puedan tener. Y tal como usted bien indica, esas personas tendrían acceso a un retiro total, no parcial, mes por mes de lo que tienen acumulado. Pero hay una pregunta bastante recurrente, se la voy a hacer en este caso a Juan, que tiene que ver, bueno, como todo, la vida ha evolucionado y el trabajo ha evolucionado también y ha evolucionado hacia una movilidad. ¿Qué ha pasado con esa movilidad? Nosotros tenemos ahora, inclusive después de la pandemia, teletrabajo, que usted puede tener un empleado de una compañía dominicana radicado aquí, pero que esté en Estados Unidos, en Costa Rica, donde sea, pero es empleado de aquí, o puede tener una persona que sea de esa nacionalidad. Estamos en un webinar organizado por la Cámara de Industria y Comercio Dominico-Francesa, puede tener un nacional francés que venga por un periodo de 4 meses aquí como consultor o que después de tener toda una vida trabajando en Francia decida venir a trabajar acá, que ya inclusive puede estar pensionado en Francia con todo un esquema de pensión conforme a la legislación francesa, o inclusive pudo haber comenzado aquí e irse allá. Todo ese tipo de personas, de trabajador móvil, por tenerle un nombre, siempre surge la pregunta de si en ese esquema obligatoriamente tiene que cotizar. O sea, el empleado que está en teletrabajo frente a una compañía dominicana, aunque no esté radicado aquí, está obligado a cotizar al sistema, sería la primera pregunta. La segunda, el nacional francés que se retira, viene para acá con su dinero retirado y va a hacer un trabajo aquí, puede ser más largo o extenso, de consultoría, 3 meses, 1 año, 2 años, está obligado a cotizar al sistema, o a la inversa, está aquí, se quiere ir para allá, puede llevarse el dinero cotizado para que entonces disfrute de la pensión francesa con esa situación. Yo sé que hay países con los que se tiene una serie de acuerdos, pero voy a dejar que Juan ahí se extienda un poco más en la respuesta con respecto a eso, pero es una pregunta muy recurrente de si tiene que cotizar al sistema y en caso de que quiera retirarlo, de si es posible ese retiro anticipado. Muy bien, vamos a dividirla por partes, la respuesta, porque hay muchos casos ahí que son muy diferentes. Bien, lo primero es que según nuestro marco legal, que es la ley 8701, indica en su artículo 39, y me permitiré leerlo para que sea mucho más claro. Afiliados que ingresan al sistema de pensiones ingresarán en forma obligatoria al sistema de pensiones que establece la presente ley los trabajadores públicos y privados que al momento de entrar en vigencia la presente ley coticen al IDCS o cualquier otro fondo básico de pensión y tengan hasta 45 años. Y dice también los trabajadores asalariados de cualquier edad al momento de vigencia de la presente ley y las personas de cualquier edad que en adelante inicien un contrato de trabajo bajo la relación de dependencia. Y más adelante incluye que estos pueden ser incluso dominicanos residentes en el exterior, aunque eso no ha sido posible operativizarlo, pero también los ciudadanos extranjeros o residentes legales que trabajan o desempeñan una labor para una empresa formalmente establecida aquí en el país. Es decir, las empresas formales tienen la obligatoriedad de reportar o de inscribir en la seguridad social a todos sus trabajadores, independientemente de si se encuentran brindando el servicio de manera remota o desde la casa, o si está acudiendo, vamos a decir, al lugar, al establecimiento donde la empresa realiza sus actividades. Ahora bien,
como tú muy bien lo planteabas en el preámbulo de tu pregunta, las relaciones, el mercado laboral no se ha quedado estático. Esta ley se creó bajo unos principios, bajo una dinámica laboral en la cual era muy, vamos a decir, muy tradicional, muy convencional de una persona acudir a un sitio en un horario para hacer una función específica. Hoy tenemos la realidad del teletrabajo, tenemos la realidad del pluriempleo, tenemos la realidad de la migración, que es la otra parte que vamos a tocar. Cuestiones que en ese momento el legislador no lo tomó en cuenta o básicamente no estaba obligado a tomarlo en cuenta. Entonces, para eso existen lo que son las resoluciones normativas que emite el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es nuestro órgano rector, y la Superintendencia de Pensiones, que es el órgano regulador y supervisor de las administradoras de fondos de pensiones, como para ir aplatanando e incorporando esas novedades. No obstante, hay cuestiones que no solamente se regulan desde la ley de seguridad social, que es nuestro marco legal principal, sino también del Código de Trabajo. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto, o sea, hay temas de relaciones laborales en los cuales nosotros, por más que persigamos que los trabajadores estén cubiertos o amparados por la seguridad social, no podemos llegar hasta ahí, porque legalmente no tenemos esas competencias o estamos limitados por nuestro marco legal. No obstante, vamos a hablar en términos prácticos. Usted es un ciudadano extranjero que viene a trabajar a la República Dominicana. Primero, usted dentro de lo que es su negociación con su empleador, ya sea una empresa dominicana o una empresa extranjera que esté aquí, tiene que hablar bien, o sea, usted como trabajador, tener bien claro cuál va a ser dentro de su paquete de beneficios, cuál va a ser su cobertura ante los riesgos de enfermedad, si va a aportar de alguna manera a un plan de pensiones actual, si es al que está en su país de origen o es al sistema que está vigente en el país destino, en este caso República Dominicana. ¿Por qué? Porque de eso va a depender entonces todo lo demás. Y resulta que hay diferentes modalidades de trabajo para empleadores extranjeros o de extranjeros para empleadores locales que hacen esa delimitación. Sí, tú vas a estar cubierto por el sistema de seguridad social, en este caso de República Dominicana, y estos son los beneficios que te asisten. Una cobertura para la enfermedad a través del seguro familiar de salud, una protección contra el riesgo laboral, es decir, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, y a través de lo que es el IDOPRIL o el seguro de riesgo laboral. Y está la parte de pensiones, que es vejez, discapacidad y sobrevivencia, que funciona bajo estas reglas. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que las reglas establecidas, según nuestras normas, no necesariamente te permiten, una vez tú concluido esa relación laboral temporal, en este caso República Dominicana, esos fondos, acceder a ellos y llevártelos, en este caso, para tu país de origen. ¿Por qué? Porque eso va a depender si es un país con el que nosotros, como sistema de seguridad social, tenemos un acuerdo de reconocimiento y de transferencia de derechos, como es el caso del convenio iberoamericano multilateral, que está suscrito con España, Portugal y varios países de Latinoamérica, que sí se puede hacer esa transferencia o reconocimiento de cotizaciones que tú hiciste en ese país para luego al país destino tú te lo puedan reconocer. Y lo otro es, como explicaba Adela, que tenemos un sistema de capitalización individual donde cada trabajador, sus aportes que hace el empleador y él mismo van a una cuenta a su nombre bajo su propiedad, pero es con el objetivo, y ahí volvemos a la pregunta inicial, de pagar una pensión. Entonces, si ese fondo que usted acumuló no le alcanza para acceder a esa pensión, hay diferentes métodos por el cual usted puede acceder, pero van a depender de su edad, va a depender de su condición laboral, si está cesante o no. Para eso, y Adela en ese caso, como trabaja directamente
en la administradora y ve a lo mejor con más frecuencia que nosotros ese tipo de casos, la ley establece cuáles son los mecanismos para acceder. Ella lo explicó a grandes rasgos en su intervención anterior. Pero eso siempre va a depender de la condición particular del trabajador. Si hubiese sido el caso de un trabajador de ingreso tardío, va a retornar a su país de origen, pues puede retirar. O sea, concluyó su periodo de trabajo aquí, lo que aportó, si tenía más de 44 años de edad, se le va a retornar en un solo pago. Eso no tiene problema. Lo mismo que si es una cesantía por edad avanzada, ese es otro caso. Y si ya por los requisitos de edad, del fondo acumulado puede acceder a una pensión por vejez, pues puede acceder a una pensión por vejez. Pero es importante que sepamos que actualmente en las discusiones que tenemos para reformar la ley 8701, que tiene más de 20 años de promulgada, está el determinar esa parte, el tratamiento de los migrantes, no solamente de los trabajadores extranjeros que vienen aquí, sino también de los dominicanos que salen también, que se van a trabajar o a vivir a un país en el exterior. Entonces, eso es una materia pendiente y que se debe ajustar acorde a estas nuevas dinámicas de la movilidad del trabajo. Gracias, Juan. Yo antes de pasarle la palabra a Adela, siempre me gusta porque el público no necesariamente sea abogado, entonces a veces es bueno como aterrizarle un poco las ideas para que se queden con algo. Claro. Entonces, fíjense, eso es para mí, y parte de lo que decía Juan, también es una de las falencias del sistema, o sea, es algo que está definitivamente en evaluación, como bien dice Juan, pendiente, porque es algo que ciertamente el legislador no tomó en cuenta. No es que necesariamente haya estado incorrecto, por así decirlo, como dije antes de hacer la pregunta, el mundo es dinámico y por más que un legislador quiera adelantarse a los hechos y prever todas las variables posibles, es imposible, valga la redundancia, que el legislador se pueda poner antes de. Para poner un ejemplo, tenemos el COVID, no tenemos mucho que hablar, o sea, el COVID cambió la vida de todo el mundo y cambió la forma de trabajar y de invertir en todas partes, y aquí no fue la excepción. Entonces, eso fue algo que no se consideró. Hay países con los que se tiene acuerdo, como bien dijo Juan, no es el caso de Francia, lo lamento para los asistentes o sea, franceses, no es el caso Ni de Estados Francia. Unidos, que también ya entre las preguntas Sí, ahí la vi Q&A. también, era parte de lo que iba a decir, no es el caso de Exacto. ello, entonces ese tipo de nacionales, digamos que hay un vacío legal no resuelto. Si usted forma parte de los países con los cuales se tiene el acuerdo, evidentemente, como su cuenta es de capitalización individual, lo que usted aportó mientras estuvo aquí, pues lo va a poder llevar y disfrutarlo en su país de origen, si es de origen o al que se va, conforme a las condiciones establecidas en función de ese sistema. Pero lo otro que es extremadamente importante es que la ley no permite, si usted es empleado de dominicano y entendiendo por empleado dominicano una persona que presta servicios para una empresa en la República Dominicana, aunque esté en teletrabajo y no esté físicamente aquí, la ley no permite que usted no cotice al sistema. Es algo diferente si usted no está en una relación de subordinación, que pudiera ser un trabajo de consultoría, que puede ser aquí, puede ser externo, y eso es algo distinto. Pero si usted está en la categoría de empleado, tiene que cotizar al sistema. No importa de dónde usted venga, si está pensionado o lo que fuera. Ya si se lo va a poder llevar, como bien dijo Juan, va a depender de otras cosas. Entonces, antes de pasarle la palabra a Adela para que complete esta pregunta, también hay algo importante que también Adela puede hacer mención y que creo que hizo referencia ahorita con respecto de eso, y es que el sistema no está maduro. Entonces, como el sistema no está maduro, mi pregunta puntual sería si se tiene algún tipo de estadística que nos pueda afirmar que toda la clase laboral está actualmente cotizando y si en realidad ha entrado en vigencia todos los sistemas previstos por la ley, todo lo que, o sea, todo ha entrado en vigencia o no, o qué nos falta, qué podemos hacer en ese caso. Si me permiten. Perdón. No, pero adelante. A ver. No, bueno, yo quería
aportar un poquito porque vi una persona en el chat que hablaba de que tiene 36 años, que ya no vive en República Dominicana. Entonces yo les respondí, me tomé el atrevimiento de responder, pero me gusta hablar desde la experiencia. Nosotros tenemos y acabamos de ayudar a una persona, nosotros tenemos varios clientes que ya, pero esa persona de 36 tiene que esperar los 57 años de edad. Si ella sigue residiendo en el exterior y no está en ninguna nómina en República Dominicana, a los 57 años ella va a poder optar por una pensión de cesantía por edad avanzada. ¿Qué dice la ley sobre eso? Pues nosotros hemos ayudado a personas que están viviendo en el extranjero, tienen una persona aquí, hacen un poder notarial, apostillado con todas las de la ley, y esa persona le hace el trámite y se le deposita en una cuenta que la persona gira en donde esté. O sea, y tenemos casos en España y tenemos casos en Estados Unidos. No es mayor dificultad. Ahora la persona tiene que probar que es ella, porque también hemos tenido casos que quizás Juan no lo sabe porque es el legislador, ¿no? De personas que tratan de suplantar la identidad. Supervisor. Entonces, las personas tratan de suplantar identidad, claro, y lo vemos con las tarjetas de crédito, lo hemos visto en pensiones también. Entonces, dicen, ay, que son muchos requisitos, pero es que tenemos que asegurarnos que es el dueño de la cuenta el que está realmente optando por esa pensión. Entonces, no es que ni la ley ni las AFP se lo quieren poner muy difícil, no es que hay que seguir las reglas como en todos los países del mundo. Esto en la parte de esas personas que tienen cesantía por edad avanzada. Yo creo que Juan quería desde el punto de vista del supervisor hacer alguna acotación con la pregunta que hizo Carmen Luisa. Te cedo la palabra. Sí, excelente, excelente. Pero muy válidas tus puntualizaciones sobre lo que acabas de mencionar. Mira, Carmen Luisa, nosotros tenemos que remontarnos a qué teníamos antes del 2001 para poder apreciar y poder evaluar cuál es el estado de madurez o de desarrollo que tiene nuestro sistema. Antes del 2001, aquí existían dos grandes esquemas que prometían pensiones. La ley 1896 para los trabajadores del sector privado, pero que estuvieran ganando por igual, o sea, igual al salario mínimo del sector privado. Quiere decir que todos esos trabajadores del sector privado que ganaran por encima del mínimo no tenían la obligatoriedad de aportar a ese plan. O sea, por ende, no tenían un derecho claro a una pensión. Pero tenemos también la ley 379 de los empleados públicos que crea el sistema de reparto estatal a cargo de Hacienda. El año 2000, solamente un 3.5 de la población económicamente activa estaba aportando un plan de pensiones. Y, sin embargo, la deuda que tenía el Estado Dominicano para los afiliados de la 1896, como también para el sistema de reparto estatal, ya era de un 55% del Producto Interno Bruto, lo que nos decía a nosotros que eran planes que eran insostenibles. O sea, no estaban dando las pensiones a las personas que las necesitaban, pero también iba a ser una carga muy grande para el Estado. Entonces se cambia, se implementa o se crea, vamos a decirlo así, este sistema de pensiones a partir de la ley 8701. Y hoy, o sea, a la fecha, les estoy diciendo que este sistema ya tiene afiliados a 4.8 millones de dominicanos que antes no tenían ese derecho a través de lo que es este sistema, y actualmente están cotizando más de 2 millones de personas, lo cual nos indica a nosotros que se ha ido avanzando en esta materia. No obstante, tú mencionabas algo y es lamentable que debamos a esta altura de juego tener esa realidad, y es que no está toda la población trabajadora afiliada, porque solamente estamos los del sector formal. Tenemos más de un 50% de nuestros trabajadores en la economía que ejercen su labor desde la informalidad, ya sea
de manera independiente o lamentablemente de empresas que no cumplen con esta obligatoriedad de inscribirlos. Entonces, son esas personas, estamos hablando más de la mitad de nuestra población en edad de trabajar, no están ahora mismo aportando bajo lo que es el régimen contributivo subsidiado, que era el que estaba previsto para los trabajadores independientes, claro está. Independientes, es decir, consultores, la persona que, por ejemplo, tiene un puesto de frutas o una fritura o es chofer de carro público. Se supone que a través del régimen contributivo subsidiado, debía incorporarse al sistema y el Estado cubrir lo que es la parte del empleador para lo que estamos en el sector formal. Pero ese régimen no ha podido ser implementado. Las personas que no tienen la capacidad contributiva, o sea, que son personas que viven por debajo de la línea de la pobreza o tienen una discapacidad permanente o son envejecientes y no tienen esta forma de poder contribuir al sistema, está lo que es el régimen subsidiado, el cual está 100% a cargo del Estado y sí ha podido iniciar de manera parcial a través de lo que son las pensiones solidarias. No sé si ustedes han visto en la prensa que ya es con mayor frecuencia que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, emite estos decretos donde concede una pensión solidaria a esos dominicanos que cumplen con esos requisitos socioeconómicos que te planteé. Son personas que viven en zonas vulnerables, envejecientes o personas con discapacidad permanente. ¿Cuál es el reto de nosotros como tomadores de decisión y como actores que estamos dentro del sistema de pensiones junto con las administradoras? Buscar la solución para que esos trabajadores puedan ahorrar, porque de ser así no estarán debidamente protegidos. Adela mencionó un avance muy importante que hemos logrado en los últimos años y es permitir lo que son los aportes voluntarios extraordinarios. Y ahí contesto una pregunta que hacen de inmediato a través del Q&A sobre el tema de esos aportes. Y es que hasta el momento yo podía aportar de manera voluntaria a través de mi empleador, que funge como agente de retención. Por ejemplo, Adel explicaba que actualmente mi aporte que va directamente a la cuenta de capitalización es un 8.4. Yo, como soy una persona que sé la importancia de ahorrar para mi futuro, le digo a mi empleador, en este caso, sí, pues mira, yo no quiero ahorrar por el mínimo, que son 8.4. Yo deseo llegar por lo menos a un 10, que yo veo que si yo ahorro ese chin más, ya cuando yo me vaya a retirar, mi pensión va a aumentar en tanto, o yo voy a tener un fondo acumulado de tanto. Entonces, mi empleador me retiene ese 2% adicional. Ahora lo que está implementado es que si yo tengo un dinero, por ejemplo, de una herencia, hubo una determinación de heredero, a mí me tocó una parte de esa herencia y en vez de yo irme de risor o hacer lo que sea con ese dinero libremente, yo digo, bueno, déjame llevarlo a mi pensión porque ahora mismo yo no estoy trabajando y esos años que yo tengo, ese tiempo que estoy sin cotizar, me va a repercutir en mi pensión futura. Entonces yo voy a llevar ese dinero a la AFP, donde ya yo tengo mi cuenta de capitalización que una vez abrí cuando estuve trabajando de manera regular, formal, y eso es lo que es el aporte voluntario extraordinario, que es totalmente fácil. Yo lo puedo hacer registrándome ante la TCS. A través de la página de la TCS me generan mi comprobante de pago y yo a través de Internet Banking o yendo a una sucursal bancaria voy y deposito ese dinero. Entonces, eso es importante también comunicarlo. Pero lamentablemente, uno de nuestros principales desafíos como sistema es poder acercar a esos o incluir a esos trabajadores que están en la informalidad. Bueno, sí, uno de los retos que tiene el sistema. Ya hemos hablado de unos cuantos y ese es uno de ellos. Es bueno decir que eso también repercute en todo, o sea, no solamente, evidentemente es un sistema de capitalización individual, por lo que cada quien tiene su dinero particular, pero eso afecta al sistema de manera, valga la redundancia, sistémico, no se queda solamente ahí. Entonces,
hay unas preguntas que están aquí para Adela y otras que son frecuentes que les tengo identificadas también para que Adela las haga. Lo primero es, Adela, se menciona con relación al caso que diste el ejemplo de las personas que has asistido para el pago, digamos, fuera del país, preguntan que más o menos qué tiempo toma desde que se abre el caso, el expediente, por así decirlo, hasta que la persona finalmente lo recibe fuera. Me imagino que eso va a depender también de muchas cosas, pero para que lo pueda contestar. Y otra cosa que también es una pregunta frecuente es si yo tengo varios empleadores, porque soy una persona que trabajo para diferentes personas, si tengo que cotizar por cada uno de ellos. Adela, te escucho. Ok. Bueno, con relación a los pagos fuera, eso desde que se formaliza la solicitud en el próximo pago, fecha de pago de pensión, pues ahí comienza. El tiempo que puede tardar es en el tiempo que traiga en formalizar la documentación. Ese es el tiempo que va a tardar. O sea, depende de la persona realmente qué tan rápido haga su trámite. Pero si lo trajo hoy es día 17 y el 23 se paga pensión en AFP Popular, le van a pagar esa proporción de día. Importantísimo, lleva un aporte 13, que es el salario de Navidad. Y esas pensiones se indexan cada 2 años de acuerdo al índice de precio del consumidor, dependiendo de la modalidad de pensión que haya obtenido, porque va por retiro programado o renta vitalicia, pero eso ya requiere un poquito más de explicación. Si cotiza, si tiene varios trabajos, tiene que cotizar por todos los trabajos. ¿Qué es lo que la ley estipula? Bueno, la ley estipula que se selecciona un RNC y se descuenta por ahí. Pero como está funcionando realmente es que le descuentan, cada empleador le descuenta y lo manda a su cuenta de capitalización individual. Hay una pregunta que yo no quisiera dejar en el aire, que yo soy de las personas que prefiere tomar el toro por los cuernos. Y dijeron que qué pasó con una baja en la rentabilidad en algunos meses. En el mes de febrero del año 2022, el precio del peso dominicano sufrió una apreciación. La tasa del dólar respecto al peso bajó. Se nos había permitido a las AFP tener unos montos en dólares, en moneda dura, y entonces, al bajarlo, cuando nosotros, en nuestro país, el peso dominicano es la moneda local, entonces los estados de cuenta deben reflejarse en moneda local. Al llevar esos dólares a peso, obviamente aparentaba que teníamos menos peso, pero era la misma cantidad de dólares invertidos. Entonces, ya a fin de año se estabilizó, volvió y subió la tasa del dólar, y entonces pues ahí ya las personas vieron que su balance había vuelto a la normalidad, que se había recuperado. ¿Cómo nosotros lo explicamos? Si yo tengo una tarjeta de crédito y en ese momento, febrero del año 2022, debía $1,000, pues al bajar el dólar debo menos peso. Tengo que tener menos peso para comprar los dólares, pero son los mismos $1,000. Entonces, todo depende de cómo se vea. ¿Qué le decíamos? Las personas que venían a buscar pensión o devolución de ingreso tardía, esperen unos meses, que la tendencia es que la tasa del dólar va a subir y se va a estabilizar a final de año. Los que así lo hicieron, pues no se vieron afectados, porque vuelvo y digo, fue algo transitorio. Quiero hacer la acotación también, y quizás desde el punto de vista de defensa del sistema de capitalización individual, que todos aquellos que comenzamos a cotizar en el año 2003, si hoy sacamos cuánto hemos aportado y cuánto nos ha generado de rentabilidad, veremos que más del 55% corresponde a intereses y el 45% a nuestro aporte,
a nuestra capacidad de ahorro. Y yo en estas charlas insisto mucho, señores, la ley lo único que pone es un piso mínimo. Hagamos un mayor esfuerzo. Mientras más ahorre, mejor va a ser mi pensión. En reparto, antes, ¿qué era lo que pasaba? En base a cantidad de años, y Jean Marión, que está ahí, debe de acordarse porque trabajaba ya en el Banco Popular, en base a cantidad de años, trabajaba 20 años, tenía una pensión de tanto, trabajaba 25, tenía... Pero habían personas que no querían retirarse y quizá habían acumulado para tener una pensión mayor a lo que esos estatutos le permitían. Entonces, capitalización individual nos permite diseñar nuestro plan de pensiones. ¿Cómo? La CIPEN tiene y todas las AFP, calculadoras de pensiones, donde nosotros podemos poner nuestro saldo y proyectar cuánto debo aportar o qué voy a obtener si aporto un poquito más. Siempre teniendo en cuenta que la acumulación de esa calculadora es en base a un 5% de rentabilidad real y los fondos de pensiones tradicionalmente rentan más de un 5% real. Si tienen alguna pregunta o si se me quedó algo. Gracias, Adela. Para responder a algunos de los que están en el chat, les informo, se supone que lo que usted tiene acumulado se lo debe decir la AFP a la que usted forma parte, que debo decirle, independientemente de que aquí tenemos una AFP representante de la AFP Popular, usted puede formar parte de cualquier AFP y puede cambiarse en cualquier momento. Evidentemente, si usted ingresa a un trabajo y no elige la AFP a la que usted quiere, que no tiene que ser la que tiene esa oficina o la que suele usar esa oficina, pues entonces automáticamente se le va a asignar una que es donde cotiza esa oficina, pero usted puede cambiar en cualquier momento. Si esa AFP no le informa su estado, les recuerdo que ustedes pueden dirigirse a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, que es la DIDA, para tener las informaciones con respecto a lo que tienen acumulado. Entonces, yo creo que hemos abordado todas las preguntas, hemos abordado todo lo que han preguntado en el chat, creo que no se nos queda nada, las preguntas más usuales que suelen hacerse en cuanto a este sistema, creo, y voy a dejar una única pregunta final para que nuestros amables panelistas nos las contesten. Como hemos dicho, ningún sistema pudiera entenderse como un sistema perfecto, es un sistema que no está maduro. Lo que yo quisiera saber es si ustedes como en este caso regulador y como parte del sistema, manejan estadísticas para determinar la eficiencia o no del sistema actual que tenemos, para determinar si habría que modificarlo, como ha pasado en otros países que están actualmente en reforma, si se mantiene ese canal abierto entre todos los interlocutores que tienen que ver con este sistema para mejorarlo o hacer las adecuaciones pendientes al caso. Sobre todo tomando en cuenta, me parece, ustedes me pueden corregir si estoy equivocada, que el desembolso mayor y más grande se piensa o se estipula, se tiene pensado para hacer a partir del 2030. Entonces, hay que comenzar a evaluar ahora, 2023, si el sistema está preparado para hacer esa cantidad de desembolso en caso de que la persona se presente, es decir, cómo va esa estadística a nivel de eficiencia. Los escucho a ambos para ya dar por terminado este webinario. Correcto, muchísimas gracias. Antes de concluir, reiterar que estamos aquí en la Superintendencia de Pensiones siempre dispuestos para acudir, atender cada vez el llamado que nos hagan para este tipo de eventos, como para organizar algo presencial, como no. Y de los que tengan todavía más dudas, hemos ido respondiendo aquí en la medida de lo posible directamente a través del Q&A. Pero estamos a través de lo que es la Escuela Provisional CIPEN disponibles para brindar cualquier información. Yo quiero precisamente para eso compartir pantalla y dejarles a todos acá lo que es nuestra página web institucional, donde pueden encontrar información muy valiosa, sobre todo en el portal de educación previsional, sobre el sistema dominicano de pensiones y sobre muchas cosas que nos han ido preguntando de en qué AFP estoy,
si no estoy recibiendo mi estado de cuenta. Usted aquí en la página de la CIPEN puede consultar con su cédula en qué AFP usted está afiliado, para que entonces automáticamente usted haga su reclamación del estado de cuenta, y eso de manera automática le llega a la AFP donde usted está, para que se pongan en contacto con usted y le manden ese estado de cuenta para saber lo que usted tiene ahorrado. Y también, de paso, en la función de consulta a tu AFP, que es totalmente gratuita, usted podrá verificar cuándo fue el último aporte que su empleador hizo a la seguridad social. De manera que así usted puede verificar que a usted no le estén reteniendo el dinero y no se lo estén llevando a su AFP, o sea, o a la seguridad social, que se encarga ya a través de sus procesos distribuir a cada una de las instituciones. Y está la calculadora de pensión, por la cual usted, en función de una serie de parámetros, como explicaba Adela, puede ver, hacer una estimación, una proyección de cuánto sería su pensión al momento del retiro. Le va a preguntar qué edad usted tiene actualmente, qué monto usted tiene acumulado, cuál es su género, por lo que le expliqué, su salario actual, el porcentaje extra que usted está ahorrando, si lo está haciendo, y a qué edad usted pretende retirarse. Luego marca este botón y le da a consultar y le va a hacer este cálculo de su pensión a futuro. Pero ya para responder directamente a tu pregunta, nosotros aquí en nuestra página también tenemos lo que son nuestras publicaciones, como el boletín estadístico trimestral y las estadísticas del sistema. Y yo les puedo decir, como coincidiendo también con algo que Adela mencionó, nuestro sistema no es malo, pero es mejorable. Es decir, es perfectible, porque nada es perfecto en la vida, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una serie de propuestas en las cuales queremos hacer que este sistema realmente atienda para lo que fue concebido, que es garantizar una protección, garantizar que los ingresos no se reduzcan de manera abrupta y de manera que dejen desprotegido al trabajador ante la ocurrencia de estos riesgos. Nosotros, como el tema de las pensiones es bastante abundante, tiene muchas aristas, les recomendamos que si quieren seguir profundizando estos conocimientos, entren a nuestra página de educación previsional, pueden ver las estadísticas del sistema, cuántas personas hay afiliadas, cuántas personas están cotizando, dónde están invertidos esos fondos, a cuánto alcanza el patrimonio de los trabajadores, cuántas pensiones se están otorgando. Y pueden también acceder a los diferentes cursos que tenemos y capacitaciones que son totalmente gratuitas, en modalidad virtual y en modalidad presencial. Y exhortarles, señores, a que no se queden con esas dudas, porque la pensión, nuestro retiro, es algo muy importante. Es algo que nosotros debemos de tenerlo como dentro de nuestros planes de vida. ¿Qué va a pasar cuando yo deje de trabajar? Cuando ya no me alcancen las fuerzas, cuando ya yo no tenga la salud adecuada para seguir laborando. Y así nosotros nos vamos preparando apropiadamente para beneficio nuestro y de nuestros familiares o dependientes. O sea que estamos a la orden y nada, eso es lo que quería aportar finalmente. Adela, ¿quiere decir algo más? En el caso, bueno, que en el caso mío, de parte de representando la parte comercial, ¿no? Sí tenemos estadísticas y sí recordarle que nosotros tenemos una estructura de supervisión por parte de el ente regulador bien estricto, donde nosotros tenemos que mandarle datos todos los días, 2 y 3 veces al día. Y sí estaremos preparados para devolver. Recuerden, sí me gustaría recordar que los fondos de pensiones se llevan a una contabilidad separada de lo que es el cobro de administración, que es en base a un porcentaje del saldo acumulado en la cuenta que tienen las AFP. Nosotros no somos dueños de los fondos de los afiliados. Nosotros lo que hacemos es la gestión de administrar
ese gran volumen para obtener una mejor rentabilidad y poder pagar las pensiones el día de mañana. Y darle las gracias realmente por la oportunidad que nos han brindado de poder llevar datos y despejar las dudas que se han presentado. Y gracias, Juan Manuel. Me gusta aprender de todos. Y Carmen Luisa también de tus acotaciones. Gracias. Bueno, gracias a todos. Me lo voy a pasar la palabra a Tomás porque no hemos extendido en el tiempo y no quiero abusar de los que se habían planificado para una Ya hora. será Pero la hora. Nos pasamos, no sabía que ese tema iba a apasionar un poco a todo el mundo. sí, Yo vi que en el chat efectivamente había muchas preguntas, pero de temas personales, vamos a decir, tratamos de globalizar, pero creo que tenemos una información un poquito más clara del tipo de fondo de acumulación que uno tendría como trabajador, independientemente de su nacionalidad y de su historia de vida. Entiendo que también recibimos preguntas de dominicanos que se fueron a vivir fuera. Pues muchas gracias por su ayuda, sus intervenciones, y estaremos publicando el webinar en nuestra plataforma de YouTube. Entonces la podrán consultar de nuevo. bueno, gracias Muchísimas Tomás por la gracias. invitación y hasta luego. Bye. Una foto Adela antes y de Juan. irnos. Una foto Ya antes de irnos. tiene muchas. Perfecto. Queda muchas. Bueno, gracias por la invitación Bien. y encantada de compartir con ustedes. Pasen Igual. feliz tarde. Bye, bye. Chao. Abrazo. Gracias. Chao.